Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Cara a Cara. Hoy vamos a hablar de un eterno problema, porque se ha vuelto eterno por la poca franqueza con la que se han tratado las cosas, con la que se implementan soluciones, en fin, pero es un problema muy grande porque atañe en general a la justicia, a la forma en que realmente este sistema podría funcionar y hacer que la criminalidad disminuyera. Y me refiero al sistema penitenciario. El sistema penitenciario que más bien parece un campo de entrenamiento, un lugar de ocio donde se intercambian tecnologías y donde además delinquen y hacen sus víctimas a muchísimos guatemaltecos. Para ello tenemos acá invitados al doctor Alejandro Yamatei, exdirector del sistema penitenciario, y a Carlos de León, que es ex subdirector del sistema penitenciario, que ambos tuvieron en su momento muchísimo que ver y además con un intento de retomar el control en lo que es alguna de las prisiones. Bueno, doctor, es desastroso esto. Es verdaderamente desastroso. Vimos y acaba de ser uno de los problemas más sonados, el lanzamiento de una granada allí dentro del hospital que nos hace preguntarnos muchas cosas de la seguridad dentro del sistema penitenciario, de cómo se filtran las situaciones y los traslados en el sistema, y además de que los reos son trasladados a centros asistenciales normales donde hay mucha gente inocente. ¿Qué podemos decir actualmente del sistema penitenciario? Bueno, yo creo que el sistema penitenciario sigue padeciendo de muchísimos de los problemas que nos inciden, como bien usted lo dice, en nuestra cotidianidad. Mientras no entendamos que hay una maldita relación entre la calle y la cárcel, y mientras más inseguras sean las cárceles, más inseguras tendrán que ser las calles. Y no tengamos autoridades que deseen hacer lo correcto, enfrentar la vorágine de corrupción que hay dentro del sistema penitenciario, como dentro de muchos de los órganos de seguridad y justicia, no vamos a poder ver cambios. Y cambios sustanciales. Lo que vimos ahí todavía nos seguimos preguntando con el ataque al hospital, en la emergencia o en la consulta externa del hospital, es si al fin era un rescate o era el intento de matar a alguien. Y nos hemos mantenido entretenidos cuando al final lo que interesa es el por qué esta persona, un reo de altísima peligrosidad, era trasladado a esa hora, a ese lugar. Nadie da explicaciones del por qué, pareciera como que ya lo sabían. Para mí, desde mi perspectiva y conociendo un poquito, creo que no fue un intento de asesinarlo, creo que fue un intento de rescate, y lo que vimos fue pues un intento de rescate así tipo bandolero impresionante, a la hora que fue, en las circunstancias que lo hicieron. Uno se pone a pensar, jóvenes con un alto poder de fuego, pero sobre todo con un buen entrenamiento, porque los cuates saben lo que están haciendo. Eso implica que esa estructura es una estructura ya con una técnica y preparación más o menos militar, digamos, ya tienen una logística. Y bien armados, además. Con un poder de fuego increíble. Bueno, realmente se puede poner orden en las prisiones cuando uno ve que inmediatamente que se quiere tomar algún tipo de medida drástica, salen los recursos de amparo, salen las organizaciones pro derechos humanos. O sea, realmente hay posibilidades, señor de León, de poder poner orden en las prisiones, de tomar efectivamente las prisiones y de que el que mande sea el jefe del sistema penitenciario? Definitivamente yo considero de que sí se puede, porque la verdad quien tiene el control son las autoridades del sistema penitenciario, o deberían de tener ellos el control de las prisiones. Si ellos tienen el control, saben administrativamente qué es lo que sucede, saben operativamente qué es lo que sucede, tienen gente de confianza adentro, sabe que hay gente que le puede responder tanto en el aspecto operativo como administrativo, que eso fue lo que se hizo en su momento. Incluso hasta uno sabe, las demás autoridades, hasta qué punto es que pueden intervenir en la función de uno. Que no haya un abuso de autoridad de estas personas ajenas al sistema penitenciario. Bueno, pero el costo fue uno de ustedes dos presos. El costo es alto, pero como bien lo dice Carlos,
José Eduardo, el tema es hacer lo correcto. No estamos acostumbrados que en función pública se haga lo correcto, ni gente que se atreva a hacerlo. Cuando uno mira que dentro de las cárceles hay laboratorios de drogas, hay cuartos para guardar a personas secuestradas, hay prostitución, tráfico de influencias, es más fácil ir a contratar a alguien en la cárcel para que cometan un atentado y un sicariato, los contratan en la cárcel y desde la cárcel se cuadra todo. Cuando nosotros vemos eso y lo estamos viviendo, la única función que nosotros hicimos en su momento era atrevernos a asumir el control de las prisiones, porque el que está preso tenemos que entenderlo que si bien es cierto, es un ser humano al que hay que respetarle todos sus derechos, tiene muchos de esos derechos por la misma ley restringidos, y lo que hay que hacer valer es que esa restricción de los derechos debería de permitirnos a los guatemaltecos saber que el que está en la cárcel va a estar ocupado, va a estar estudiando, va a estar trabajando, va a estar haciendo algo productivo, para que podamos tener el chance de poder reinsertar luego en la sociedad a una persona que no salga como en la actualidad, que no salen buscando quién se las debe, sino quién se las paga. Hasta el momento, las autoridades del sistema penitenciario se han dedicado a simplemente circundar la parte exterior y el gobierno allá adentro sigue perteneciendo a todas estas personas. Un gravísimo error, porque es al final... ¿Eso es consecuencia de lo que les pasó a ustedes y de las acusaciones posteriores? Yo creo que es consecuencia de una forma de operar de las autoridades que no se atreven a actuar como debe ser. Y le voy a poner un ejemplo. El 6 de abril de este año se van a cumplir 8 años de que fue promulgada la ley del sistema penitenciario. Una ley que nunca había querido ser pasada, nosotros logramos que se discutiera en el Congreso, logramos que se aprobara. De ese entonces para acá han pasado 8 años, han pasado 11 ministros de gobernación y la ley sigue sin estar en total plenitud en surtiendo sus efectos porque no tiene un reglamento. Un reglamento que se quedó hecho desde el 6 de abril del 2007, ya estaba la ley y ya estaba el reglamento, porque no quieren ponerlo a funcionar, porque nos obligaría a que el sistema penitenciario cambiara diametralmente, porque entonces ya el juez de ejecución dejaría de ser el único que puede controlar a los presos que están condenados. Tendría que ser un equipo multidisciplinario, en donde ya no es importante por qué delito está la persona en la cárcel, sino que cuál es el perfil criminal de la persona. Porque en las cárceles puede haber alguien que caiga por robarse un celular, pero que sea su perfil criminal refleje que es una persona con psicopatías, con sociopatías, que es difícil de poderlo manejar y mucho menos poder ser rehabilitable. Y por lo menos tendríamos la certeza los guatemaltecos que en ese momento que ese delito prescribiera por su condena con esa persona, podría haber un seguimiento porque esa persona va a volver a delinquir. Entonces hay que separar a los presos por su perfil criminal, no por el delito que cometió. Y todo eso está contemplado en la ley, está contemplado las cárceles de mínima, de máxima, de mediana seguridad, cómo deben de ser. Se sabía desde cuántos, 10 años para que pudiera cambiarse totalmente toda la infraestructura del sistema penitenciario. Y no lo han querido hacer, porque simple y sencillamente no les interesa. Seguimos teniendo personas con gravísimos problemas y disturbios mentales que deberían de estar en un pabellón psiquiátrico, no en una cárcel revuelto con todo el mundo. Se quedaron hechos los planos para que el pabellón psiquiátrico del sistema penitenciario estuviera en el hospital, totalmente ajeno al hospital. Ahora, hay temor también de los que toman posesión en el sistema penitenciario, de que pase mucho de lo que pasó con la administración que ustedes representaron, que de alguna manera muchísimos están enjuiciados. ¿Quedó temor? Yo considero de que sí. La verdad que el riesgo que se corre en un puesto de ese tipo es altísimo. Si uno apuesta por un sistema penitenciario sano, definitivamente sabe de que el riesgo es durmiendo, incluso ni siquiera abriendo los ojos en la mañana, sino que sabe que el 24 horas el riesgo es altísimo. Si no se toma con el compromiso
de cambiar el sistema penitenciario, definitivamente el riesgo se minimiza, ¿verdad? Vive tranquilo, solo trabaja el día a día. Como usted decía, ¿verdad? Nada más se vuelven cuidadores de que nadie salga del perímetro de la cárcel. Lo que suceda adentro, pues ya no les importa. Incluso hasta mejor para ellos. Entre menos reclusos hayan, por los motines que se armen y maten gente adentro, pues para ellos no se agrava el problema, sino que se disminuye al tener menos presos. Pero sí, es alto el riesgo que se corre y como le digo, el compromiso es de uno. Si lo quiere asumir, pues ahí sí, ateniéndose a las consecuencias. Bueno, vamos a ir a una pausa, pero regresamos con ustedes en un momento. En Office Depot te descontamos el IVA. Sí, este lunes 16 y martes 17 de marzo, Office Depot te descuenta el IVA en papelería, artículos escolares y de oficina. Además, hasta 18 meses sin intereses sobre precios de contado. Office Depot te descuenta el IVA. Llegó un 2 de febrero y año con año ha llenado nuestra... Mantente a flote en verano. Hay día que no me sorprenda. No conozco un amor tan grande y generoso. Mi hija me hace reflexionar que todas las mujeres fueron niñas. Por ella, yo respeto a las mujeres. Mantente a flote en verano con tu tarjeta Azteca. No te ahogues en cobros extras ni membresías. Con tarjeta Azteca solo gastas lo que puedes pagar. Úsala para tus compras o retirar dinero en cajeros automáticos. Porque mientras más las usas, más oportunidades tendrás para ganarte 3 minutos y tomar todo lo que necesites del supermercado. Así llegas a casa con abarrotes y comida para ti y tu familia. Banco Azteca, cambiamos la banca. Cambia, tú también. En Office Depot te descontamos el IVA. Sí, este lunes 16 y martes 17 de marzo, Office Depot te descuenta el IVA en papelería, artículos escolares y de oficina. Además, hasta 18 meses sin intereses sobre precios de contado. Office Depot te descuenta el IVA. Continuamos acá con nuestros invitados hablando acerca de este tema, las prisiones en el país. Realmente, ¿quién manda en las prisiones? ¿Quién controla las prisiones? Pues bueno, yo quisiera decir que es tierra de nadie, pero no, es tierra de los presos. Eso está muy claro, y de muchas bandas del crimen organizado que están allí recluidos, unos otros están fuera. Y para platicar de ello, pues continuamos con nuestros invitados, el doctor Alejandro Yamatei, ex director del sistema penitenciario, y Carlos de León, ex subdirector del sistema penitenciario. Antes quisiera que pues habláramos del famoso granadazo. Tenemos una nota para que ustedes vean esta historia. Todo transcurría con normalidad en las afueras del Hospital San Juan de Dios, hasta que una explosión lo cambió todo. De repente, los problemas de atención a los pacientes pasaron a un segundo plano. Vidrios quebrados, balas y ropa ensangrentada dejaron un panorama de tragedia. El vehículo del sistema penitenciario que ve en pantalla trasladaba a Marlon Alexander Ochoa, quien era el objetivo de un atentado. El ataque fue directo en contra de la unidad, entonces más parecería que es un ataque en contra del reo. Ataque que dejó a una persona fallecida y varios heridos, a causa de la detonación de una granada y múltiples disparos. Autoridades del sistema penitenciario aseguran que deben trasladar a los reos a los hospitales públicos. Sí, el problema es que no se les puede negar el derecho a la salud porque nosotros no contamos con médicos especialistas dentro del centro como para que pudieran ellos irlos a examinar. Este hecho dejó varias viviendas y vehículos dañados debido a la explosión. Según las investigaciones, se utilizó armamento de alto calibre. Es un arma de uso militar, por lo tanto se considera, de acuerdo a nuestro Código Penal, como un ataque terrorista. Un ataque terrorista que mancha aún más la situación en el sistema de salud pública y de seguridad, sin dejar a un lado que el objetivo del ataque, quien es cabecilla de la Mara 18, terminó sin un rasguño. Katia Rivera, Azteca Noticias.
Bueno, hubiésemos querido contar con el director del sistema penitenciario acá, lo invitamos, desgraciadamente no pudimos contar con su presencia, con Giovanni Pivaral, para platicar acerca de esto. Bueno, como vimos, incluso las vainas obviamente es de fusil de asalto, o sea, no estamos hablando de armas que se utilizaron ahí, de cualquier tipo de arma, ¿no? No, el tema es, tenemos que irnos al fondo del asunto. ¿Dónde se entrena toda esta gente? Porque tiene que tener un lugar donde entrenarse. O sea, nadie agarra un AK-47 y se pone a dispararlo. Solo en las películas se miren que sale uno con una mano y el otro en el otro y dispara y todo lo pega en el mismo lugar. Eso no es cierto. Esta gente tiene todo un entrenamiento táctico militar. ¿Dónde lo están haciendo? Esas son estructuras, y nosotros se lo pedimos y lo promovimos incluso en las redes sociales el año pasado, el que el Congreso de la República entrara a conocer una propuesta de ley que es la ley contra el terrorismo urbano, porque hay que principiar a hablar de que estamos inmersos en una ola de terror y en una ola de terrorismo y que debe de ser tratado como tal. La respuesta del Estado tiene que ser encaminada hacia eso. No podemos seguir viendo y diciendo, sí son simples pandilleritos y son menores de edad. No, es que tenemos que cambiar. Aquí hay menores de edad que cometen delitos que deberían de ser juzgados como mayores de edad y ser sujetos a la pena de mayores de edad. Y este es un ejemplo clásico de ello. Y sin embargo nosotros no vemos que la respuesta del Estado se sienta. Al contrario, salen diciendo, este es un ataque terrorista y ya está. Y el presidente sale diciendo que lo lamenta mucho por los que se murieron y por los heridos, pero que con carácter y decisión en poco tiempo ya no va a volver a pasar. Y nos pasa todas las semanas, porque simple y sencillamente no le están haciendo entrada al fondo del asunto. Y aquí hay un fondo, y el fondo tiene muchísimo que ver con la corrupción que existe en la Policía Nacional Civil, en donde muchísimas personas tienen vínculos entre las maras con comisarios, con personal de la policía, quienes pueden tener el derecho de hacer lo que se les venga en gana, sí, siempre y cuando compartan y serruchen el botín que obtienen todos los días. Claro. Y eso es algo que todo el mundo lo sabe. El traslado de los reos hacia centros asistenciales donde hay muchísimas personas. Y nosotros vamos a presentarles en un momento una nota en donde pues, la gente está aterrorizada de esto. ¿Qué tendría que hacer el sistema penitenciario al respecto? Lo que tiene que hacer el sistema penitenciario, como bien lo señaló el doctor Yamatei, es poner en acción la ley y el reglamento de la ley del régimen penitenciario. Porque tanto la ley como el reglamento contemplan la creación precisamente, en primer lugar, de los equipos multidisciplinarios dentro de las prisiones. En segundo lugar, la adecuación de las prisiones, o si no, la construcción de nuevos establecimientos donde precisamente se presten los servicios esos, como se indicaba, el servicio psiquiátrico para los enfermos mentales, que evitar precisamente el traslado a hospitales públicos de atención al público, ¿verdad?, dentro de las prisiones. Lastimosamente eso no se ha logrado precisamente ante la desidia de las autoridades, como bien lo señaló el doctor, pues son años los que tenemos de tener tanto la ley como el reglamento, sin embargo son inoperantes precisamente por la negligencia de las autoridades de tomar con seriedad los dos instrumentos esos, para que entonces se puedan crear las condiciones y evitar de que hayan traslados de reos precisamente a estos lugares públicos. A ver, es tal la influencia de muchos grupos dentro del sistema penitenciario, doctor Yamatei, y yo veo que usted dice sí se puede hacer, pero hay muchísima presión de grupos de derechos humanos de distinta índole. No pueden, ni siquiera se les ha podido poner un uniforme, las cadenas aquellas especiales que vemos en las cárceles donde van atados de pies y manos. A mí me trataron de hecho el procurador de los derechos humanos me planteó una demanda cuando principiamos a usar las chachas de pies y manos, ¿verdad? Para evitar fugas. Eso pone en peligro a la gente y además obviamente a los custodios. Pone en peligro a toda la gente relacionada en el sistema. Pero mire, José Eduardo, yo cuando fui director del sistema penitenciario encontramos con que en el preventivo de la zona 18 hay un lugar para celebrar audiencias, para evitar que los presos sean llevados a los tribunales, que los jueces, que los abogados llegaran
a la zona 18 y ahí se lleve a cabo el juicio. Hay lugar, está diseñado el lugar. ¿Usted cree que la misma Corte Suprema de Justicia me quiso apoyar en el sentido de que los jueces fueran? Los jueces vinieron y dijeron, no, nosotros ahí no vamos porque hay mucho riesgo. Entonces, nosotros somos un país pobre y tenemos que entender que menear N cantidad de reclusos todos los días a los tribunales y de los tribunales a las prisiones tiene un costo gigantesco, que encima de todo un sistema penitenciario en trapos de cucaracha que no tiene suficiente personal y por lo tanto tiene que recurrir a la policía y al ejército para que le den el personal, lo cual tiene un costo en otras instituciones del Estado. Gasolina, tiempo, comida, recursos, es increíble lo que se pierde. Y están las posibilidades de realizar dentro de las prisiones lo que deberían de ser las primeras audiencias. Todas las primeras audiencias deberían ser hechas en la prisión. Y la misma Corte Suprema de Justicia no lo avala. Y ahí está abandonado eso. Y los guatemaltecos estamos pagando porque la infraestructura esté tirada. Y el riesgo que implica estar movilizando a los reclusos. Pero si el mismo ministro de Gobernación se sentía el otro día muy ufano y muy contento porque como no había gasolina, entonces en Transmuerto iban los reos con la policía y muy tranquilos y pidiéndole a Dios que no se vayan a fugar. Eso no es la seguridad que los guatemaltecos queremos. Las personas tampoco toman conciencia al respecto. Quisiera hacerles una pregunta. Cualquier persona que pueda caer en una situación irregular y que tenga que ser llevado a una de estas prisiones, ¿qué sería lo peor que le puede pasar y cuál es el lugar más inseguro donde puede caer? ¿Qué le puede pasar? Lo que ha pasado en algunos casos, incluso perder la vida en la primera noche por la violación, las vejaciones y todo lo que han hecho. Incluso hasta perder la vida en la primera noche, no tiempos después. José Eduardo, se hizo una cárcel de delitos menores para que fueran puestos ahí aquellas personas que habiendo cometido un delito que no iba contra la vida, no estuvieran revueltos con la población que viola, que secuestra, que mata, sicarios, etc. Vaya a ver de qué está llena esa cárcel de delitos menores, vaya a ver. Solo narcotraficantes, gente que está pagando por estar en un mejor lugar. Y la gente que cae por inasistencia económica, por un problema en un cheque, eso le toca dormir a la par del violador, del asesino, del sicario, del marero. Gente que cometió un error tonto, un accidente de tránsito y tiene un muerto y le toca irse a dormir. Y esa es carne de cañón esa noche, esa primera noche es macabra. Tiene que conseguir el pisto para la talacha porque las autoridades siguen sin preocuparse de atender el problema en la talacha, que es la extorsión de los presos a los presos. Y nadie hace nada porque como el preso está ahí, nadie hace nada porque como el preso es fácil de poderle sacar dinero. O sea, ¿cuánto pagaría usted si estuviera en la cárcel porque le dejaran ver a sus hijos? ¿Cuánto pagaría por comer? ¿Cuánto pagaría por tener un sanitario? Y así se manejan las cárceles, con la complicidad de las autoridades que son parte de una estructura de criminal, se le puede decir, porque la corrupción es criminal y tenemos autoridades que simple y sencillamente son parte. ¿Cuántos han parado presos? Y atreverse a hacer lo correcto en este país solo tiene dos caminos. Me refiero a cuántos han parado presos por estar mezclados en esa estructura criminal. Y nosotros entrevistamos todavía faltan algunas cosas que salgan. Y bueno, después de que lo entrevistamos lo fueron a traer preso, ¿verdad? ¿Cuál es el peor lugar? Cualquiera. La mezcla, el no tener sectorizado las prisiones y tampoco determina cada prisión qué tipo de delincuente va a tener ahí recluido, lo hace una bomba para recibir a cualquier persona. O sea, de las 22 prisiones, 23 que hay actualmente, las 23 son igual. Con un agravante más, que hay más prisiones en manos de la Policía Nacional Civil que en manos del sistema penitenciario. Y eso es atentatorio y violatorio a la Constitución, artículo 19 de la Constitución.
La Policía Nacional no tiene por qué tener prisiones a cargo de la policía. Tenemos justamente esta nota. ¿Qué opinan las personas que son atendidas en centros asistenciales, que tienen que ir a un hospital y que, bueno, de repente pues son llevados reos ahí? Todos los días, decenas de guatemaltecos acuden a la consulta externa del Hospital San Juan de Dios en busca de ser atendidos. Sin embargo, en ocasiones, los reos son llevados al mismo hospital, ya sea por exámenes médicos o por consultas. Ante esto, algunos guatemaltecos no se sienten cómodos ni seguros. La verdad, no. Un poco incómoda porque no sabemos lo que pueden pasar, ¿verdad? Entonces... Pues la realidad no, ¿verdad? Porque vemos que algunos no cargan puestas las esposas, ¿verdad? Entonces uno no sabe qué pueda pasar ahí, qué puede hacer que salgan huyendo, puedan hacer otra cosa, ¿verdad? Entonces, ¿no? ¿Cree que es necesario un lugar especial para poder recibir a las personas así? Sí, creo que es muy necesario que exista un lugar adecuado para ellos, ¿verdad? Para que no estén conjuntamente con uno. No es discriminar y todo, ¿verdad? Pero uno no sabe la situación, ¿verdad? Más si no cargan las esposas, ¿verdad? Pues sí, para mí tendría que tener algunas clínicas privadas o algo así, pues, por el riesgo, ¿verdad? De que haya algún problema. No, es incómodo porque uno ya no tiene seguridad, a qué hora se amotinan aquí adentro y uno con niños a veces o personas adultas. Entonces es incómodo, la verdad. Pues sí, la verdad sería bueno que especificaran algo solamente para personas que están detenidas, ¿va? Para que no corrieran ni el riesgo de fugarse ni de nada. Es notorio el descuido de los mismos guardias del sistema penitenciario en cuanto a resguardar la seguridad en esos momentos, algo que genera en los guatemaltecos miedo e inseguridad. María Rosa Escobar, Azteca Noticias. Bueno, un problema eterno. Reos, además, que van con los custodios que no llevan los grilletes respectivos, ya no digamos los grilletes especiales que tendrían que utilizarse de pies y manos. Bueno, hemos captado delincuentes, reos, que paseando por la Antigua con sus familiares y el custodio atrás. ¿Qué es esto? La tierra de nadie. Es que... Y eso que no se ha ido por ahí por los tribunales, porque entonces encontraría que el preso le compra la comida al guardia penitenciario, chupan juntos, etcétera. Si eso es algo que las autoridades están permitiendo, pero de una manera ya no hay recato, pues, y ahora lo hacen descaradamente. Ahora, a ver, doctor, ¿usted llegó a controlar todo eso, absolutamente todo eso? Nosotros llegamos a establecer, primero, algo que nunca se había hecho, que era hacer público exactamente todo lo que encontramos y todo lo que había dentro, porque la mejor manera de combatirlo es que las personas sepan lo que está pasando. Segundo, encontramos cuando llegamos al sistema penitenciario que los guardias de presidios ganaban 1.200 quetzales en promedio, era su ingreso mensual, cuando el salario mínimo reconocido por el Estado era de 1.400. ¿Qué logramos hacer? Logramos triplicar el sueldo y llevamos a los guardias del sistema penitenciario a que ganaran lo mismo que un policía nacional, 3.750. Todavía demasiado poco para el tema de luchar contra la corrupción. Por supuesto que logramos controlarlo, no podíamos controlar el 100%, pero sí se logró establecer y se logró implementar medidas en los cuales, por ejemplo, los traslados de los reos ya no fueran nada más porque el juez quería, sino que tenía que pasar por el sistema penitenciario. Habían muchos controles que se establecieron. Seamos realistas. Realmente, el simplemente poner en operatividad esta ley es la panacea, ya con eso se arregla el sistema. Lo arregla en un alto porcentaje, definitivamente. Y el otro porcentaje tiene que ser las autoridades. Porque si no hay voluntad, si seguimos teniendo que eso es la cueva de Alibaba, como el resto del gobierno, pues simple y sencillamente la ley va a seguir como ahorita. Ahí está tirada. Sí se arregla, es una herramienta perfecta para poder disminuir los problemas. Cuando usted tiene ahorita, por ejemplo, a nosotros nos tocó vivir el caso de Río Rico, que un día de repente nos amanece Río Rico en Cantel, y era el único de la banda Agosto Negro que hacía falta para que toda la banda Agosto Negro estuviera junta. Cuando principiamos a averiguar por qué no había pasado ese traslado al sistema penitenciario que tenía que aprobarlo, nos encontramos con que había sido una orden de una juez y lo trasladaron directamente, lo mandamos a sacar y lo regresamos y lo metimos en una cárcel de máxima seguridad
y se vuelve aquel despelote, la juez me acusa a mí de desobediencia, yo salgo diciendo públicamente que yo no tenía por qué acatar una orden que no estuviera en ley, la misma Constitución lo protege a uno en ese sentido, y la jueza me ordenó un juicio por desobediencia a la orden del juzgado, y las cosas se calmaron cuando el mismo Rigo Rico viene a una audiencia por otro caso de secuestro desde la prisión aquí a Guatemala, y viene y dice, mire, a mí lo único que me interesa es quién me va a devolver los 50,000 quetzales que pagué en el juzgado para que me hicieran el traslado. El mismo tipo lo dijo, y ahí están los recortes de prensa, están las cámaras que grabaron la noticia. O sea, eso es a todas luces algo que hay que combatir, y la ley, por ejemplo, en ese aspecto lo combate, porque ya no le deja al juez la total libertad de hacer lo que quiere, sino que tiene que responder a un equipo, a lo que el equipo le tiene que decir en cuanto a dónde tiene que estar ubicada la persona, qué tan peligroso es, en cuál es la recomendación, etcétera, etcétera. Entonces el juez ya se mira con las manos atadas. Por supuesto, eso no les interesa. Actualmente es el juez de ejecución sin tener que dar explicaciones de absolutamente nada. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a ambos por estar con nosotros, al doctor Alejandro Yamatei, exdirector del sistema penitenciario, Carlos de León, ex subdirector de en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía,